Creo que sí, Pepe. Creo que hay que contextualizar bien lo que informaba el propio presidente de la República, que es que sobre todo la propuesta consiste en que el Infonavit dé opciones a los trabajadores para que puedan mantener su patrimonio, y en este sentido se evitaría cualquier acción judicial hacia el futuro. Lo que sí estamos haciendo como nueva administración, y lo que hice desde diciembre que llegué aquí a la administración del Infonavit, suspendimos la subasta de cartera a terceros. Lo que estaba pasando es que se estaba vendiendo las casas, los inmuebles, a despachos terceros que después la revendían, y el trabajador ni siquiera sabía en qué momento judicial estaba su vivienda. 2, se suspendieron ya 4 despachos de cobranza que estaban teniendo malas prácticas en el sentido de que tenían probables violaciones de derechos humanos al ser muy hostigosos y no proteger la privacidad de las familias. 3, se suspendieron los juicios masivos que se acostumbraban aquí en el instituto. Se hacían juicios masivos y se llevaban a cabo en jurisdicciones distintas a donde vivía el acreditado, y el acreditado ni siquiera tenía la posibilidad de una debida defensa sobre los casos de juicios hipotecarios, y por supuesto no hemos iniciado ningún caso ni ningún juicio desde diciembre. Hoy tengo justamente, Carlos, lo que dijo hoy el presidente de la República en Palacio Nacional, justamente al girar estas instrucciones pues al titular del Infonavit, que eres tú. Sí. Era algo bastante irregular el que despachos se hicieran cargo de la cobranza en el Infonavit. Ellos obtenían ventajas excesivas y se cometían muchos abusos. Todo eso ya se terminó. Vamos a evitar que eso suceda. ¿Cuántos, Carlos Martínez Velázquez, cuántos deudores tiene registrados el organismo a tu cargo, el Infonavit? Sí, el Infonavit en total tiene una cartera vencida de 5.3%, lo cual significa alrededor de 300,000 personas en cartera vencida, que si lo comparas son 5.5 millones de créditos activos. La realidad es que la mayoría de los mexicanos son buenos pagadores. Pues sí, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Cómo van a aplicar la instrucción presidencial? Bueno, la instrucción presidencial, como el propio presidente los dijo, es dar opciones al trabajador para que puedan mantener su vivienda, y sobre todo evitar las malas prácticas a los despachos. A finales de este mes firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos ayudará a revisar todo el proceso de cobranza social y establecer un nuevo mecanismo de cobranza para los trabajadores. Lo importante, y como lo dice la propia ley del Infonavit, es dar a los trabajadores que muestren voluntad de pago todas las opciones necesarias para evitar cualquier desalojo. Eso es algo que además viene en tratados internacionales de los que México es parte. Carlos Martínez, y es cierto que muchas casas, lo sabemos, casas del Infonavit han sido abandonadas por falta de planeación, porque quienes las ocuparon y solicitaron el crédito resulta que trabajan muy lejos de donde vivían, no les convenía, les salía más caro el caldo que las albóndigas, en fin, y abandonaron las viviendas. Entre esas viviendas en donde hay morosidad de pagos, estamos hablando de unas quizá 80,000 viviendas o algo por el estilo, ¿están, digamos, estos créditos que van a tener que ser reestructurados? Mira, Pepe, ese es un tema muy interesante, porque en el tema de las viviendas abandonadas hay casos bien peculiares. Hay personas que siguen pagando continuamente sus créditos a pesar de que la vivienda está abandonada. Otros tantos efectivamente abandonaron las áreas porque no encontraron ahí servicios, ni transporte, ni nada, y eso es responsabilidad, por supuesto, de los municipios, que nunca los incluyeron dentro de sus planes de desarrollo urbano. Y otros tantos efectivamente son cartera vencida del instituto. En total, y debo de aclarar la cifra, Pepe, dentro de lo que hemos analizado, hay cerca de 500,000 viviendas abandonadas en el país. Mañana, de hecho, concluiremos un diagnóstico en una reunión que tenemos aquí en el Infonavit, pero hay cerca de 500,000 casas abandonadas. Vamos a sacar un programa nacional de recuperación de vivienda abandonada, y ahí se tienen que hacer varios supuestos de la propiedad. 40% de las viviendas que abandonaron trabajadores del Infonavit hoy están invadidas por personas que no son derechohabientes del instituto. Entonces eso genera también otras consecuencias jurídicas. Y consecuencias sociales, porque son 500,000, medio millón de viviendas abandonadas. Te iba a preguntar qué van a hacer con ellas, porque ya hay quien las ocupa. Como tú bien dices, gente que no está afiliada al Infonavit, que no tiene nada que ver con el Infonavit, y las ha materialmente invadido. Así es, y de hecho es no solo la parte social es tremenda, porque incluso viven sin servicios,
tapan sus casas con triplay, viven escondidos, ahí ven niños. Es un problema social que tenemos que responder todos como sociedad, tanto autoridades municipales, locales, federales. Estamos trabajando, como tú sabes, el Infonavit con Sedatu es una mancuerna que ha trabajado durante esta administración muy bien. Estamos trabajando con ellos para ver cómo podemos sacar estas viviendas y sobre todo tener una perspectiva de recuperación del tejido social.